Buenos días a todos y a todas. Concluimos con la cuarta ponencia de estas jornadas de CyberX. Llega el turno ahora de Manuel Hernández, CEO y socio fundador de la Asociación Profesional Europea de Peritos Judiciales de Investigación y Criminalistas Forenses. Con 30 años de experiencia dedicados a la investigación y a las ciencias forenses, se ha especializado en el ámbito de la tecnología de información y seguridad. Como perito judicial ha realizado y participado en la elaboración de numerosos dictámenes e informes periciales ante los órganos judiciales, muchos de ellos presentados en casos mediáticos de importancia. Durante su ponencia, de nombre El Estado del Fraude, Ciberdelitos, explorará el estado actual de la cibercriminalidad y los diversos tipos de fraude que existen en la era digital. Analizará las causas de impacto en la sociedad y las posibles estrategias para abordar estos problemas, para lo cual presentará un caso real de fraude en primera persona y realizará con el público un análisis forense de cada una de las fases. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Para mí un gran placer estar con ustedes aquí en CyberWall. Y como ha dicho Enrique, quisiera exponerles ahí algo que es bastante habitual en la sociedad, dentro de lo que serían los cibercrímenes. Es decir, quizás sea uno de los delitos más extendidos actualmente, que es el fraude. Pero para ello vamos a presentar un guión de lo que vamos a contar. Voy a ser bastante rápido en la exposición, porque voy a dividir esta presentación en dos partes. La primera, lo que es la introducción al fraude como un ciberdelito. A continuación, qué medidas o qué técnicas o qué herramientas podemos utilizar o utilizamos los peritos dentro de la investigación. Y en el último punto, que creo que para mí podía haber empezado por ahí, que es el más importante, me gustaría contarles y exponerles dos casos prácticos reales en los que hemos intervenido. Y de hecho cuento con un invitado de categoría, como me gusta decir a mí, un profesional con mucha experiencia, que va a contar en primera persona lo que le ha ocurrido a él. Ya les adelanto que fue exitoso, para él, no para el cibercriminal. Pero bueno, vamos a empezar. Yo creo que lo primero que hay que un poco definir es qué es el fraude, porque vamos a hablar de fraude, pero tenemos que saber lo que es el fraude. Bien, si vamos al diccionario de la Real Academia, pues nos dice esa frase tan romántica que aparece ahí, muy interesante: acción contraria a la verdad y a la rectitud, correcto, que perjudica a la persona contra quien se comete. Bien, podemos estar de acuerdo con ello. Pero a mí me gusta más esta otra frase de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, que dice que es una acción deliberada de engaño con ánimo de lucro personal o de perjudicar a la otra parte. Yo creo que coincido más en esta definición. Hay un ánimo de lucro, por lo menos lo que es el ciberfraude, y además un intento de perjudicar a la víctima o a las víctimas. Yo creo que es lo más cercano que podemos definir. Si nosotros pasamos ahora mismo de lo que sería del delito de fraude a la estafa, dentro de la jurisdicción, el ámbito legal español, pues vemos que lo que se tipifica realmente es el delito de estafa en función de una cierta cuantía. Es decir, el artículo 248 del Código Penal establece en el tipo básico una pena mínima de 6 meses a 3 años de prisión. Ya es una cosa seria. Si es un delito leve, es decir, aquellos que no suponen haber defraudado más de 400 euros, por lo que se le condenaría, en este caso al delincuente, sería una multa por día. El importe de la multa diaria va en función del criterio del juez. Si es en función, y manejan diferentes opciones, pero en principio iría desde los 2 euros diarios hasta los 400. Bueno, pues una multa de 1 a 3 meses por 400 euros, ya estamos hablando de una cantidad importante. Bien, probablemente tiende siempre a equiparar en función del importe defraudado. Y en el caso ya más agravado, el delito más agravado, que supera los 50.000 euros, bueno, pues estamos hablando ya que el artículo 250 del Código Penal establece una pena de prisión de 4 a 8 años. Bien, actualmente, ahora lo veremos más adelante, tenemos diferentes tipos de lo que serían ciberfraudes. El más conocido quizás sean los casos de phishing, ¿verdad? Pues todos ustedes lo conocen, y además es sus dos variantes, lo que sería el smishing y el phishing. Es decir, utilizar bien en los SMS para producir en el teléfono móvil del que le recibe, pues un intento de que pique
que acceda a una cierta página, cierta información, cierta dirección, donde introduzca sus datos, porque aquí lo que sí hay siempre es un ánimo es de apropiarse de algo indebido. ¿Y qué se van a apropiar los ciberdelincuentes? Lo veremos más adelante, pero lo voy a contar ya. Normalmente suelen ser contraseñas, cuentas de acceso a entidades bancarias, a servicios de suscripción, sus cuentas en alguna página que nos interese, por ejemplo, para que introduzca sus datos y que podamos después recuperar esa información para posteriores ataques. Entonces, el phishing quizás sea dentro del fraude, de los ciberfraudes, el más extendido. No voy a decir que sea en importe el mayor, pero sí el más extendido. SMISI se utiliza muchísimo y el phishing son las llamadas telefónicas. ¿Alguno de ustedes ha recibido una llamada telefónica de una compañía diciendo que es, le llamo de su banco, le llamo de su seguro, le llamo de... Seguro que sí, casi todo lo estamos recibiendo y cada día recibimos más. Se nos puede venir a la cabeza decir, ¿y cómo tienen mi número de teléfono? Bueno, a veces los tienen y a veces no los tienen. Es decir, es un servicio de marcación, se lanza aleatoriamente un número, aparece ese número y directamente, con una ingeniería social muy bien estudiada, pues se intenta extraer esa información de la víctima o presunta o posible víctima. Bien, este sería uno de ellos. Por ejemplo, el siguiente fraude, que es muy extendido también, son los marketplaces y los e-commerce. Páginas que están hechas a imagen y semejanza, por ejemplo, de otras que son legales, que tienen el mismo diseño, los mismos colores, pero vendiendo los mismos productos mucho más bajo de precio, anunciando de que ha habido una oferta, de que estamos liquidando, etcétera, etcétera. ¿Cuántos no les han llegado a ustedes a través de Instagram, a través de Facebook, a través de estas páginas de redes sociales, un enlace diciendo zapatilla de no sé qué marca, rebajadas un 70%? No nos podemos resistir, tenemos que ir ahí. La primera fase está hecha, es decir, ya el anzuelo está ahí. No nos vamos a resistir. Oye, si me están vendiendo una zapatilla que vale en el mercado 170 euros, 180 euros y me las dejan por 30, joder, tengo que mirar esto a ver lo que es, qué me están dando. La siguiente cosa que nos puede decir, bueno, probablemente sea una copia de China. Sea una copia fraudulenta. Pero bueno, está bien, si tienen buena calidad por 30 euros están bien. Ya hemos entrado ahí. Si ese portal consigue convencernos para que realicemos la compra, ya no es solamente que no vamos a recibir las zapatillas o el vestido o el pantalón o lo que quieren ustedes que estén intentando comprar. Es que probablemente nos hayan capturado toda esa información y empezaremos a recibir en nuestras tarjetas compras que no las hemos hecho nosotros por un importe bastante pequeño, porque no me interesa hacer grandes compras. Bueno, en mi caso también me pasó y fue otra situación distinta, pero luego si me queda tiempo se lo cuento. Y esos mercados paralelos, esos mercados de cibercriminales abundan muchísimo, muchísimo. Son páginas que aparecen y desaparecen. No duran más de una semana en el mercado, están muy poco tiempo, obtienen el fin que se propone, recaban esa cantidad, esos ingresos indebidos a través del fraude y vuelven a desaparecer. Y la mayor parte de ellas están alojadas en servidores en países con los que no hay convenios de ningún tipo de colaboración. Si nosotros denunciamos eso, que yo animo siempre a que se denuncie, vamos a encontrar que las fuerzas y cuerpos de seguridad lo va a tener muy difícil porque, primero, ya no va a existir ni el dominio ni existe la página, no hay nadie detrás de ellos, y entonces, si existiera alguien que pudiéramos localizar incluso en ese caso, porque de verdad les digo que las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país son muy buenas haciendo su trabajo, lo hacen muy bien, tienen muy buenas herramientas, pueden encontrarse con que estén en un país en el que no haya ningún convenio de ningún tipo, jurídico me refiero, ni policial, ni jurídico, ni nada, con lo cual al final, bueno, pues hay cierta impunidad en esto, hay que tenerlo muy en cuenta porque no todo, aunque se reciben bastantes éxitos y se logran muchos éxitos, no siempre se consiguen los fines que se persiguen, ¿no? Bien, el otro caso de los marketplaces son el fraude de las subastas online, páginas que están concebidas para hacer subastas de productos en las que nosotros entramos, intentamos pujar por ellos, son muy baratos y lo que hay alrededor son una serie o bien de personas o bien de bots que lo que están haciendo es moviendo el precio del producto, es decir, subiendo cada vez más. Tú, ya que estás vestido, por ejemplo, hay páginas, le voy a contar un ejemplo, seguro algunas las conocen ustedes, hay páginas donde se hacen subastas que son totalmente legales, donde hay de todo tipo de cosas, desde obras de artes, coches, vehículos, motos, instrumentos musicales, etc. Seguro que muchos de ustedes las conocen. Bien, pues imagínense que yo cojo esa página o esa app, la clono de tal manera que parece la misma o similar y empieza a hacer lo mismo. Usted empieza un producto que le ponen un precio mínimo y empieza usted, bueno, pues voy a pujar, me interesa.
Y de repente aparece otro que sube 1 euro más o 5 euros más, me interesa. Cuando usted quiere dar cuenta, lo que algo empezó siendo por 1 euro, por 5 euros, se ha convertido en algo de 200 euros. Que no llega a superar los 400. Ojo con eso, porque es importante ese límite. Es decir, estaríamos en el límite penal más bajo de la estafa, es decir, lo más leve posible. Y a partir de ahí, bueno, pues se realiza la transacción, usted contentísimo de que ya han comprado el producto, que lo han adquirido a un buen precio, o algo que vale. Una guitarra Fender Stratocaster, que vale 2.000 euros, una Gibson Les Paul, que vale 5.000 euros, la han conseguido ustedes por 350. Han hecho el negocio de su vida, lo hemos hecho todos el negocio de nuestra vida. Hemos pagado, satisfechos, contentos, estupendo, y esperamos a recibir el producto. Pasa una semana, pasan 2 semanas, 3 semanas y el producto no llega. Algo nos tiene que hacer sospechar ese tema. Bien, y luego hay un fraude que a mí me parece más cruel todavía, que se llama el fraude de calidad. Es decir, aquellas páginas que aparentemente son pertenecientes a una ONG, sea religiosa o sea simplemente de ayuda y apoyo, similar, en la que te piden que colabores con ciertas cuotas. Una cuota, una donación, donaciones pequeñas, etcétera, etcétera. El ser humano, aunque algunos somos muy malos, otros somos muy buenos, entonces siempre tenemos esa parte de humanidad que nos queda, ese resto, y entonces, bueno, ¿por qué no voy a colaborar con 5 euros? Un fraude de 5 euros es pequeño, 1000 fraudes de 5 euros ya importa, 10.000 fraudes de 5 euros es una cantidad interesante. Y si eso lo extendemos por todo el globo, pues imagínense ustedes el beneficio que están obteniendo esas empresas. ¿Cómo se suele detectar esto normalmente? Una forma de detectarlo es siempre ir, normalmente porque los ciberdelincuentes suelen ser muy rápidos en su trabajo, no suelen ser muy finos y van a lo que tienen que ir, al mínimo esfuerzo. En las páginas normalmente de aviso legal o de responsabilidad o de privacidad, verán ustedes que están todas idénticas, hechas con el texto general que te genera, por ejemplo, si lo vas a generar en WordPress, una página de estas es el aviso legal normal, no han puesto ni siquiera, no se molestan de poner siquiera ni el nombre de la empresa, aunque sea ficticia, ni una dirección ficticia, ni un teléfono ficticio. Yo siempre suelo entrar por ahí. Está muy bien lo del candadito de Google, está muy bien lo del tic, que te pone de que es un dominio certificado y que el SSL está y todo eso ya hay otras formas también de superarlo, pero vayan ustedes siempre ahí porque el ciberdelincuente suele ser vago por naturaleza. Te interesa ser algo muy rápido, que no dure más de una semana. Entonces, bueno, no es que sea el 100% de seguridad la que le va a dar eso, pero bueno, le va a aparecer. La otra esfera que hay puesta es el fraude de adelanto de fondos, ¿no? Sería un poco algo parecido en su día a las que había las cartas nigerianas, pero más sofisticado, ¿no? Alguien intenta convencerle, contacta con ustedes, ofreciéndoles un negocio que aparentemente es muy interesante. Mira, yo es que estoy en un país en el que soy un perseguido político, que no tengo posibilidad de mover unos fondos, que tengo unos fondos, si usted me adelanta $100, pues yo solo voy a recompensar dándole otros 100 más, ¿no? Y esto también está ocurriendo bastante ahora. Y ya el último caso que me parece muy interesante, que vamos a hablar aquí con más detalle, son aquellos fraudes que están basados en una suplantación de identidad. Aquí hay voy a distinguir dos aspectos, la parte de lo que serían las personas como tal y lo que serían las empresas o organizaciones, es decir, que tengan personalidad jurídica o que no la tenga. Nosotros nos vamos a centrar más en lo que más dinero a nivel de fraude se está moviendo, que sería la parte empresarial, es decir, aquellas organizaciones en las que han sufrido cualquiera de una suplantación de identidad y han padecido cualquiera de estos tipos de fraude, el fraude de facturas y el fraude del CEO. ¿De acuerdo? No quiero extenderme mucho en esto. Las diapositivas y la presentación la van a poder ustedes descargar de la página del Congreso donde estas ponencias se están dando, con lo cual hay algunas que me la pasaré rápido, ustedes la verán después. Esto cuenta en detalle lo que hemos estado hablando, que todos ustedes lo conocen, y estos son los dos delitos que le digo que más o menos más adelante nos vamos a quedar en ellos para analizarlos un poco. Bueno, ¿qué nos puede aportar el análisis forense dentro de lo que es la lucha contra el fraude? Bueno, hay que detectar esos fraudes. ¿Y cómo los podemos detectar? Hay que mejorar esa detección con lo que sería la identificación de patrones. Es decir, hay fraudes que tienen un cierto patrón, que se repiten, se van actualizando, pero ese patrón persiste durante el tiempo y solamente podemos obtener esos patrones a través del examen de las evidencias, de las pruebas que tengamos. Del ámbito a nivel de expertos, periciales, nosotros siempre nos vamos a basar siempre en las evidencias digitales. El problema de las evidencias digitales, como saben ustedes, es que son etéreas.
es muy difícil preservar esa integridad de esa evidencia. Una mala manipulación por nuestra parte o por el proveedor que tenga esa evidencia alojada en sus servidores, copias de seguridad que se realizan, cambios de cloud de discos a otros discos, pueden alterar cierta información. Es importante cada vez que haya una detección de un fraude, rápidamente intervenir para hacer este análisis de esas evidencias y preservar esas evidencias. Las transacciones sospechosas. En una empresa muchas veces se mueve mucho dinero. Es muy difícil identificar dónde van esas partidas porque a veces son pagos recurrentes y demás. Bien, tenemos que identificar desde el punto de vista forense esas transacciones dónde se han realizado. Si se han realizado a través de cuentas identificadas de bancos occidentales, podemos llamar así, o dentro de esta parte de la línea, o entidades bancarias financieras que están al otro lado de la línea. Esas son más difíciles de solicitar información sobre ellas, pero es fundamental identificar el resto de esas transacciones. Y luego tenemos que hacer una reconstrucción, es decir, muchas veces nos encontramos en la parte final, oiga, que me han defraudado. ¿Cuánto ha sido lo que han defraudado? Pues 10.000 euros, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado hasta que la han defraudado? Tenemos que volver el tiempo hacia atrás, tenemos que volver sobre los pasos, es decir, no vamos a rehacer toda la historia del delito, pero sí tenemos que volver a rebobinar para ver cuál fue el primer punto, dónde partió esto, cuál fue el inicio. Como veremos más adelante, en los dos casos que vamos a presentar, el fraude de facturas y el fraude del CEO, siempre por parte del ciberdelincuente, en estos casos, como estamos hablando de empresas, siempre hay un estudio, hay un examen preliminar de toda la superficie de ataque, que se suele llamar, es decir, van a investigar sobre la empresa, investigarán sobre los clientes de la empresa y trabajarán un tiempo simulando. No quiero desvelarles todavía cosas, pero sí van a empezar a hacer ellos un trabajo relacionado con ese fraude que se van a realizar, que se van a cometer, para hacerle ustedes pensar que realmente son quienes dicen ser. Bien. Fundamental es recuperar los datos borrados. Muchas veces los datos se eliminan, las personas tenemos la buena o mala costumbre de vez en cuando eliminar cosas, formatear discos, tirar a la papelera no sé qué cosas, sobreescribir sobre datos que ya hay. Es fundamental para esa preservación de la prueba que la recuperación de datos que estén borrados se haga de una manera forense. No se puede hacer de cualquier forma. Hay que hacerlo forense, porque luego habrá que justificarlo probablemente en un juicio, habrá que justificarlo. Determinar también si hay malware dentro del contenido de esas evidencias, es fundamental también. Probablemente ese fraude fue precedido de una infectación del equipo mucho tiempo antes, porque normalmente este tipo de ciberataques no quedan latentes, hay un primer periodo en el que se recopila información, es como cuando los ejércitos iban a una guerra, primero analizamos el terreno, nos ponemos encima del terreno, lo hacemos firme, controlamos todas las posibles entradas y salidas y a partir de ahí, cuando tenemos todo definido, es cuando lo lanzamos. Bien, eso es fundamental. Hay que identificar las vulnerabilidades, porque si nos ha pasado ahora y podemos identificar que eso ha existido y no las corregimos, nos va a pasar en un futuro. Porque ya hemos pasado de ser víctima a ser candidato permanente. Es decir, es como cuando usted coge el teléfono a alguien que le llama vendiéndole no sé qué, como ha cogido el teléfono, está muerto. Ya está muerto porque hay una persona detrás de ese número, que además es una persona que atiende, que además es una persona que con mucha bondad y mucha amabilidad, pues le dice, no me interesa, no, mire, no me interesa, no, es que no tal. Entonces, eres un candidato perfecto para ser recurrente en este tipo de casos. Bien, cuando vamos a un juicio, ¿qué tenemos que hacer? Presentar unas pruebas muy sólidas. Porque cualquier posible, voy a decir agujero, cualquier posible no firmeza o inflexión en unas evidencias que no estén bien contadas, si nosotros cuando vamos a un juicio, evidentemente tenemos que decir lo que vemos y lo que hemos visto y lo que hemos examinado, no podemos decir lo que creemos. Eso sería una parte de exposición posterior si nos pregunta el juez. Pero tenemos que exponer con qué grado, porcentaje de certeza nuestras afirmaciones son correctas los que exponemos. Bien, pues eso sería presentar esas pruebas sólidas. No se trata de escribir un libro, se trata de simplemente identificar de forma sólida aquello que hemos estado viendo, esas evidencias que hemos analizado. Fundamental para nosotros colaborar con autoridades y expertos legales. Nosotros, la asociación siempre hemos trabajado y seguiremos trabajando, desde hace muchos años venimos haciéndolo, con fuerzas y cuerpos y de seguridad del Estado, a todos niveles. Yo creo que hay que colaborar de esa forma para erradicar
o por lo menos minimizar el impacto de estos ciberdelincuentes. Luego hay otras formas y otras maneras que quizás en la mesa redonda posterior las comentemos, de cómo podemos evitar eso, pero es fundamental esa colaboración. Y luego la integridad de la evidencia digital, sepamos manejarlas, sepamos cómo tenemos que tratarlas, cómo tenemos que estudiarlas y analizarlas, no solamente utilizar dispositivos de bloqueo de escritura, sino también preservemos cómo está, documentémoslo todo. Es decir, si no lo hemos encontrado en un pendrive que estaba roto y hemos tenido que extraerlo, montarlo en un soporte para poder analizarla, eso tenemos que documentarlo, porque muchas veces, por experiencia, cuando se va a un juicio y se expone en el análisis, en el informe pericial, su señoría, como no tiene que ser experto, dice, bueno, pero ¿esto cómo ha llegado hasta este estado? ¿Cómo lo han conseguido ustedes? Si no documentamos eso, seguramente no lo invaliden. Y un informe que hemos trabajado 1 mes, 2 meses, 3 meses, no tenga ningún valor más que simplemente el científico, que puede estar muy bien a nivel científico para que otros compañeros pues, lo estudien y lo vean, pero a nivel jurídico, 0. Con lo cual eso es fundamental. Bien, tenemos que trabajar en desarrollar y en colaborar en el desarrollo, pedirle a las empresas que desarrollan que hagan avances tecnológicos, inviertan en esa detección de fraudes, de 1000 formas, en 1000 esferas, en 1000 ámbitos, de formas diferentes, y que también trabajen en esas herramientas que necesitamos muchas veces los peritos forenses para hacer nuestros exámenes, para detectar esas anomalías que se pueden dar en un sistema, en un entorno, en un equipo, en un dispositivo. Detectar patrones y esas anomalías, es fundamental detectar patrones. Y sobre todo, hay que ser muy cuidadosos cuando implementemos estas herramientas. Tenemos que dar siempre las evidencias de lo que es la herramienta, de su implementación. La inteligencia artificial, que se ha hablado mucho y se seguirá hablando, y es algo que llegó y se quedó con nosotros y se va a seguir quedándose con nosotros, es fundamental desarrollar y utilizar la inteligencia artificial para esta prevención. Mejor que nosotros van a ser capaces de hacer tareas repetitivas para la detección de patrones. A ustedes les ponen, es como un test, les ponen encima de la mesa una hoja donde se repite un patrón y cuando ustedes hayan visto 15 líneas, yo les cambio. Simplemente, si imagínense que es una serie de letras o números, le cambio uno de lugar y ustedes no lo van a ver. Pero es una cuestión biológica, no es una cuestión de ustedes, es una cuestión de que la naturaleza dotó al cerebro de una inteligencia muy superior y dijo, mira, me está mostrando siempre lo mismo, voy a despreciar lo que me están mostrando que es lo mismo y voy a entender lo que yo quiera, ¿no? Bueno, pues eso es así. La inteligencia artificial no tiene ese problema, no tiene esa capacidad de decidir, ¿no? Y luego, bueno, desarrollar siempre tecnologías predictivas, enfoque de seguridad, como estamos hablando, basado en el comportamiento, y una colaboración internacional es fundamental. Poder estar en foros donde se comparta lo que hemos descubierto, donde se compartan técnicas, herramientas, y esa comunicación exista de forma fluida. Muchas veces nos encontramos en foros donde la gente no quiere hablar porque considera que se está invadiendo su esfera de propiedad intelectual o industrial. Es un error, debemos de colaborar todos en la misma dirección, por supuesto respetando y reconociendo a cada uno el valor de cada desarrollo de su parte científica, pero es fundamental. Aquí hay una parte que me gustaba poner esta diapositiva, que es el impacto que tiene el fraude en la economía global. El primero, unas pérdidas significativas financieras cuando estamos hablando de empresas. Hay empresas que han hecho verdaderos agujeros económicos y financieros dentro de lo que sería su modelo de negocio. A una empresa que ha sido atacada por un fraude de este tipo le cuesta mucho recuperarse, el coste económico es brutal, pero es que el coste también de volver al mercado y recuperar la credibilidad, porque aquí en las empresas hay un problema, que cuando, si ustedes, yo por ejemplo, si a mí me han hecho un fraude, pues lo más que puedo obtener de ustedes es compasión. Bueno, pobrecito, le han engañado, otro más que le han engañado. Pero si a una empresa con la que yo trabajo, o que la que yo soy cliente, resulta que han hecho un fraude y aparece, y digo, ¿esta gente cómo tendrá la seguridad? Y yo voy a poner en mis manos sus datos y voy a trabajar con ellos, y si gracias a ellos es un vector de ataque, se convierte en un vector para mí, ¿cómo puedo conseguir? Esto también les pasa, ¿no? Esa pérdida reputacional. La confianza del consumidor en el comercio electrónico. Todos lo miramos mucho y muy mucho y cada vez dudamos más de si podemos utilizarlo o no podemos utilizar el comercio electrónico, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes no tienen cuenta en Amazon? Lo voy a hacer al revés la pregunta. ¿Usted no tiene cuenta en Amazon? Perfecto. Usted no será una candidata para que usted le puedan realizar un fraude utilizando el vector de Amazon. Es decir, no será una candidata porque no utiliza cuenta. ¿Pero usted utiliza Instagram? Tampoco. No utiliza ninguna red social.
fantástico. Va a ser, usted ha reducido los vectores de ataque a lo mínimo. A lo mínimo. Es estupendo, ¿eh? Es estupendo, es fantástico. Tampoco publica usted nada en Facebook, ¿verdad? Ni nada, usted ha decidido que no lo quiere hacer. Pues tenemos una persona que vive la vida sin tener que estar dentro de lo que es el mundo digital, con lo cual yo lo aplaudiría a usted porque es fantástico. A mí me gustaría hacerlo también. Yo cualquier día, el día que pueda, dejo hasta los teléfonos móviles, porque ya es lo mejor que podemos hacer. La verdad es que aquí estamos hablando de la excepción, de esta señora, que yo respeto, es la excepción, porque todos los demás no hacemos eso. Vivimos en un mundo digital más tecnificado cada vez, donde tenemos más apps en los teléfonos móviles, necesitamos más esa dependencia de conectarnos con otros a través del mundo cibernético y vamos a estar muy expuestos a este tipo de situaciones. He hablado antes de la cooperación internacional. Hay que hacer un intercambio de información y buenas prácticas en los foros internacionales donde se pueda compartir esta información, nuestra experiencia. Tenemos de cara, como hemos hablado siempre, unos desafíos legales y jurisdiccionales. Hay muchos países que son islas, Isla Tortuga. No sé si algunos tienen, sí, algunos veo que tienen más o menos mi edad. ¿Ustedes se acuerdan de Isla Tortuga? No les suena, ¿no? Vale, pues Isla Tortuga fue uno de los primeros portales que hubo en los albores de Internet, donde gente subía y colgaba cosas como programas craqueados, como información, como páginas. Bueno, esto es ya de la prehistoria, estamos hablando de hace 15 años o más, o 20 años quizás. Es justo después de lo que decía María en la ponencia anterior de las BBS. Justo después de las BBS vino esto, cuando ya empezó a pintarse cosas en páginas que accedíamos y pinchábamos y esto, bueno, pues de aquella época. El problema es que hay todavía islas tortugas, hay todavía por el mundo, y entonces ahí donde se esconden los ciberdelincuentes para cometer sus tropelías. Pero es que esas islas tortugas, si yo les dijera a ustedes que tienen CPDs con servidores de última generación, que te los alquilan y te los rentan perfectamente a un muy bajo precio, pues es maravilloso. O sea, yo si fuera un ciberdelincuente me iría allí, a Isla Tortuga. No me quedaría aquí, yo lo haría desde allí. El caso es que no lo soy. A mí me toca la otra parte. Me toca la otra parte de descubrir qué masacre han hecho con las cuentas corrientes, con los datos de empresa de estos ciberdelincuentes a personas normales, a ciudadanos normales y a empresas. Bien, pues yo creo que eso también deberíamos de apoyarnos mucho en el desarrollo de protocolos de actuación conjunta. Es decir, que utilizáramos protocolos similares para poder actuar. Igual que Policía, que está aquí, en su página web pone una información de qué hacer, cómo denunciar y qué pasos a seguir, yo creo que el resto de agentes, todos los que estamos aquí, nosotros mismos, que son ustedes profesionales, cada uno en su trabajo, deberíamos de también colaborar para establecer o pedir que se hagan esos desarrollos de protocolos, que todo el mundo pueda utilizarlo. En Europa hay ya muchos protocolos de actuación, pero no así en el resto de países, de Centroamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera. Deberíamos de trabajar en esto. Y luego, estandarizar esos procesos y esos procedimientos. Eso es fundamental para poder manejar bien las evidencias y que no haya una alteración de las mismas. Bien, les dejo esta diapositiva, es de antes de ayer. Estos son informes de policía del Ministerio del Interior. La cibercriminalidad, ya en el primer trimestre de este año, que son 122.428 infracciones penales que están registradas, no es el que la ha pasado y no lo ha denunciado, no, es el que ha ido a denunciarlo. ¿Vale? Esto ya están registrados, son datos oficiales. Que es el 20%, más del 20% de toda la criminalidad que ha habido en el primer trimestre de este año, se ha incrementado, ha crecido un 13,5% sobre el mismo periodo de 2023, es decir, de enero a marzo de 2023, estamos ahora en enero a marzo de 2024 y ya ha subido un 13,5%. Fíjense lo que se nos viene, es decir, es un mercado en auge, pero muy en auge, porque es muy lucrativo. Pero no solamente eso, sino que además las estafas informáticas, de lo que estamos hablando ahora mismo, representan el 90,1% de toda cibercriminalidad. El fraude y las estafas es el 90% del cibercrimen. O sea, vas a asustarse un poco. Es decir, el cibercriminal se especializa en lo que le da resultados, en lo que le interesa. No se especializa normalmente, excepto como en otras ponencias anteriores que hemos visto hablar de los APTs y esto, que son ya más trabajos de Estado. El criminal lo que le interesa es ganar dinero, apropiarse de propiedades, séanse monedas de cambio ordinario, séanse criptomonedas, es lo que le interesa.
Y además dice que más abajo, que el 18,2% de toda delincuencia registrada es la cibercriminalidad. O sea, es que va creciendo cada vez, es un mercado muy en auge. Y se incrementa lo que estaba hablándoles del 14,3% sobre el mismo periodo. Bueno, es un poco para estar un poco asustado. Ahí ven ustedes las cifras, no me las he inventado, extraídas del último informe del Ministerio de Interior. Ven ustedes en color, me voy a quitar un poco para acá, ven ustedes en color en el mapa, cuanto más oscuro es el rojo, significa que ha habido más de ciberdelitos, cibercrimen denunciado y recogido por tanto policía como guardia civil, como Mossos de Escuadra, como diferentes policías autonómicas, Chancha, etc. Bueno, las comunidades que tienen más población son las que están recibiendo más casos, más situación, también es lógico hasta ahí. Y luego hay otras que se mantienen, que con menos población y con población mucho más distribuida, como son las dos Castillas, están en el siguiente nivel, no han bajado mucho, porque por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Andalucía también es extenso, pero la Comunidad Valenciana pues está ahí, está también trabajando para estar en los 3 primeros puestos del podio, ¿no? Es decir, no es algo que se escape ni de donde usted viva. Quiero decir, que la región donde ustedes vivan no significa le va a dejar exentos de que sufran ustedes un ciberfraude, un ciberataque de este tipo. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica, y entonces les voy a contar rápidamente lo que es el fraude de facturas. Es un fraude de suplantación de identidad. Bueno, pues como dice ahí, es una ingeniería social basada normalmente hacia las empresas, dirigida hacia las empresas. Es decir, el departamento de administración de una empresa, normalmente, recibe un correo diciendo: ¿qué pasa con mi factura que usted no me la ha pagado? Estoy esperando hace un mes. Se pone muy nervioso. ¿Pero por qué se pone nervioso? Porque viene de una dirección de correo que se llama como la persona que normalmente le pide el proveedor, o en este caso el acreedor, el proveedor le pide, intercambia con él información de los cobros de facturas, con lo cual conoce esa dirección de correo, y después del arroba viene un dominio que es el que él conoce como normalmente de que es el proveedor suyo. Vale. Si nos fijáramos más, como nuestro cerebro es inteligente y desprecia lo innecesario, veríamos que el dominio tiene un pequeño cambio, o se introduce un carácter inapreciable como una I, que es muy inapreciable, o se cambia una O por un 0, o una M por una N. Es decir, los ciberdelincuentes lo que han hecho antes es, en ese reconocimiento de campo que les decía del enemigo, que su enemigo somos nosotros, pues lo que han hecho ha sido establecer todo en ese espacio, hacer un perfil de ataque perfecto. Primero, se estudian a lo que es la víctima, la empresa, quién son sus clientes, quién son sus proveedores, la facturación que tienen, empiezan a analizar las cuentas de correo, lo pueden hacer introduciendo algún tipo de malware para recuperar el correo que hay en esa organización y demás. Y ya nos llega el correo y nosotros nos ponemos muy nerviosos porque estamos hablando de empresas que a lo mejor en una facturación, le estoy diciendo un caso real, os voy a decir un caso real, facturación mensual, o sea, pagos a proveedores, a un proveedor único normal, 150.000, 250.000 euros, 350.000, que suele ser además un proveedor que no está en el mismo país. En este caso, y le digo es un caso real, estaba en Estados Unidos, el proveedor. ¿Vale? Se pone muy nervioso y como la transferencia se hizo y es internacional y en vez estar de 7 a 8 días, y esto ya estás hablando en el día 10, ay, pues ¿qué ha pasado? No se preocupe, ahora mismo lo hacemos, pum, pum, y se envía. Si eso el ciberdelincuente es inteligente y lo hace en el periodo vacacional, donde la persona que normalmente hace esas cosas, pues le sustituye un compañero que hace otras, pues lo tiene perfecto. Hemos estudiado la superficie de ataque, la hemos estudiado antes. Manda la primera transferencia, que tiene que ser siempre, para sea efectiva, al mismo banco donde se mandan habituales. Lo único que cambia es el número de cuenta. Es decir, el ciberdelincuente ha hecho varias cosas. Hay que reconocerle esa labor. Ha estudiado a su enemigo, gracias. Ha estudiado a su enemigo y a continuación lo que ha hecho ha sido desplegar una especie de fraude imaginario donde la empresa no es la misma, pero se ha abierto una cuenta corriente en la misma entidad bancaria, incluso ha suplantado hasta el nombre del titular. Ha creado otra empresa con un nombre parecido para que en el banco el titular sea el que está diciendo. Bien, a continuación de todo esto continúan los siguientes pagos recurrentes. ¿Y saben cuándo se detecta?
Cuando el proveedor original le dice, oye, que llevo 3 meses esperando a que me paguen las facturas y no me las has pagado. Y entonces el director financiero o directora financiera dice, ¿cómo? Si yo tengo aquí todos los pagos hechos a la cuenta de este banco, empieza a repasarlos y se da cuenta que no es. Esto nos pasó, es un caso real con una empresa española, con un proveedor americano. El importe defraudado en aquel entonces me parece que eran 350.000 euros, pero no son 350.000, los 350.000 que hemos pagado al delincuente y los 350.000 que tenemos que pagar al proveedor auténtico. El problema de la credibilidad, la empresa se pone en contacto con el banco, es un banco internacional conocido, y el banco no le da información de quién es el titular, porque no está en este país. Colorín colorado. Y hasta ahí empieza nuestro trabajo a que todo eso documentarlo. Bien, yo ahora quisiera continuar dando paso a... Esto lo voy a dejar para más adelante. Bueno, estos son correos reales, correos reales de los intercambiados por los ciberdelincuentes. He tachado algunos datos para que no sea muy significativo, pero bueno, son correos reales que hemos intervenido para poder verlo, que eso está ocurriendo. Bien. Esto al final, seguimos trabajando en el caso y al final, bueno, la lucha donde viene tiene que venir lo más cercano a la empresa, que siempre debe ser con tu entidad bancaria, a través de, oye, ¿cómo no me has corroborado que estos datos son cantidades importantes, patatín, patatán? Pero bueno, lo que nosotros tenemos en el aspecto forense es documentar muy bien esto. Y ahora quisiera dejarles con un compañero mío, con un gran amigo y además un profesional que esta mañana a primera hora ha dado su primera charla relacionada con dispositivos IoT y sobre todo la seguridad en el ámbito médico, que además es CEO de una importante compañía que lleva más de 30 años también trabajando en el tema de ciberseguridad, que se llama Javier Modúvar, que le voy a presentar, le voy a ceder la palabra para que él continúe y darle paso, que nos va a contar en primera persona este tipo de fraude. Es decir, es una aparición estelar, nunca hasta ahora lo había hecho, no se le había puesto cara, pero bueno, hoy lo va a hacer con ustedes porque realmente lo merece. Muchas gracias, Javier. Gracias. Le pido un aplauso para él. Bueno. Esto me pilló de improviso. Manuel me dijo, un día hablando con él, me dice, oye, ¿por qué no expones un caso de fraude del CEO? Que gracias a Dios no fue exitoso, si no, no sería en este momento CEO, estaría en otra parte, Pero es un ataque en primera persona que me han hecho a mí. Entonces, no es algo que he oído, tal. Voy a poner, no he documentado nada, pero voy a poner cómo empezó el ataque para que entendáis. El ataque, primero, antes de comenzar el ataque, tengo que explicar que la empresa donde estoy yo fue adquirida el año pasado por una multinacional que es pública, que es francesa. Es importante lo de francesa, luego lo vais a ver por qué. Y los perfiles nuestros son perfiles públicos, que quiere decir que mi perfil lógicamente está en LinkedIn, el perfil del CEO mundial está en LinkedIn, más o menos conoces y estudias todos los perfiles. Como ha dicho Manuel, antes de realizar este ataque nos habían estudiado muy bien, o sea, me habían estudiado a mí, me habían perfilado al CEO mundial y empezó el ataque un viernes a la tarde. Que además, viernes, que estás, bajas un poco la guardia, acabas de trabajar y me llega a mi WhatsApp un mensaje del CEO mundial. Yo he estado 2 veces con él, pero no tenía su móvil en ese momento. CEO mundial. Claro, tú dices, ¿y cómo es el CEO mundial? Porque habían suplantado su identidad, habían cogido en WhatsApp, habían captado, que es muy fácil, la foto, la habían puesto en WhatsApp y habían puesto un número de teléfono que además era un número de teléfono francés, más 33, creo que es el código, ¿no? Claro, me llega un viernes por la tarde y yo lo miro y me dice, oye, Javi, ¿puedo hablar contigo? Pues sí, por WhatsApp. Dime, ¿qué necesitas? Y me dice, mira, te voy a pedir una cosa, por favor, que necesito de ti, pero antes de esto no te puedo decir nada, se van a poner otras personas en contacto contigo, un despacho de abogados, que te van a mandar un documento de NDA. Para los que no sepáis lo que es un NDA, es un documento que se firma entre empresas de confidencialidad. Tú cuando firmas ese documento se supone que todo lo que se abre a partir de ese momento no se lo puedes decir a un tercero, ¿no? Vais a ver el motivo. Entonces digo, pues vale, espero. Claro, no sabía lo que iba a pedirme. Yo espero, te dejan todo el fin de semana pensando, son inteligentes, lo usan ingeniería social, te dejan todo el fin de semana pensando, joder, no soy el CEO, nos han adquirido, mira qué responsabilidad, juegan con el ego personal también, ¿no? Y el lunes por la mañana recibo una llamada de un número francés, de un despacho. Sí que me dijo el viernes
te van a llamar tal despacho. Yo miré en web cuál era ese despacho, era un despacho francés, un despacho que se encarga de compra de fusiones y adquisiciones, con lo cual no había nada raro, ¿no? Lunes por la mañana me llama una persona por teléfono, no por WhatsApp, por teléfono, con un castellano bueno pero afrancesado. O sea, lo habían hecho bien, ¿eh? Y yo decía, bueno, me llaman desde Francia, era una mujer, me empieza a hablar con tono francés, le digo, pues no hay nada raro. Me dice, mira, te vas a mandar un correo, me puedes pasar tu email, le paso el email. Hay una cosa que es importante, ¿cómo sabían mi teléfono anterior? Es fácil cómo sabían mi teléfono anterior. María contaba anteriormente de que en la dark web se están vendiendo bases de datos constantemente robadas de marketplace. Hay muchas veces que tú tienes que meter tu teléfono y correo corporativo en la dark web, no en los marketplace, y luego se vende en la dark web, con lo cual es muy fácil obtener datos personales de la gente, ¿no? Personales de email y teléfono, con eso ya lo tienen. Pero el email me lo preguntó, se lo mando, me manda el NDA, lo firmo, lo reenvío por correo electrónico, con lo cual hasta ahí nada bien. A partir de que firma la NDA, yo me comprometo a no decir nada de la operación con terceros. Me vuelve a llamar al de 4 horas, esto ocurrió durante el lunes, 4 horas, y me dice, bueno, te vamos a decir lo que queremos de ti. Queremos que, como estamos en un proceso de compra de una empresa, ya ha habido filtraciones desde la central en París, queremos sacar la compra por una filial. Digo, vale, pues gracias, tal. Y mientras tanto, el CEO mundial, lo voy a llamar fake CEO, porque luego le llamé fake CEO, se ponía en contacto, oye, se han puesto en contacto contigo y tal, y yo, por WhatsApp, y yo, sí. Y dice, ¿ya te han dicho lo que queremos? Sí. Vale, pero por favor, no digas nada porque hemos tenido esta operación, la estamos llevando a cabo y debido a una filtración casi se va abajo la operación. Sabían perfectamente cómo se compran y venden empresas. El proceso de comprar y vender empresas, cómo se hace, ¿no? Los procesos de compra y venta de empresa son procesos largos, donde ha habido una due diligence, donde se paga a trozos. Bueno, seguimos avanzando y de repente hay un momento en el que me mandan un correo y me dice, mira, ¿tienes dinero? No lo dijeron así. ¿Tienes dinero? ¿Tienes cash? Y yo hablo con la financiera nuestra, dice, oye, nos están pidiendo esta cantidad, eso, y dice, sí. Ellos, hasta ese momento, hombre, algo raro yo notaba, pero no estaba. En ese momento dicen, bueno, pues mira, te vamos a pedir una cosa, sabes que cotizamos en bolsa, entonces no lo podemos anunciar todavía, porque cuando tú te compran y hay una empresa que cotiza en bolsa, solo cuando se cierra puedes anunciar la fusión, ¿no? Tú haz la primera transferencia y luego al de 10 días nosotros desde la central te reembolsamos en cuenta tal. Bueno, primer mosqueo. Eso ya, yo ya dije, tate, aquí hay algo raro. Y de repente le dije a la chica, la francesa, que me estaba llamando cada 2 horas o 3 horas, le digo, oye, por favor, mira, antes de continuar voy a hacer una comprobación, una comprobación. Claro, cuando estamos hablando de que estaban pidiendo transferir millones, no 100.000 euros. Y le digo, y ahí ya la vino nerviosa, se colgó. Y de repente, internamente, porque sí yo tengo comunicación con el CEO mundial, le mando al CEO mundial un correo, digo, por favor, ¿estás hablando conmigo por WhatsApp? ¿Eres real? Por la cuenta corporativa. Y el fake, el CEO falso, al haber por WhatsApp me está, no, pero esto no puede ser, es que no puede haber filtración y ya. Digo, ya, por favor, ¿me puedes contestar por la cuenta corporativa si realmente eres tú? Hice una doble comprobación y a la vez llamé a la financiera mundial y le digo, por favor, ¿me puedes contrastar que el teléfono que este es del CEO mundial? Al de 5 minutos, la financiera mundial me dijo no. Y el CEO mundial, el verdadero CEO mundial, me contesta, Javi, ese teléfono no es el mío, y digo, te están suplantando la identidad por WhatsApp. Vale. En ese momento, yo ya, sabiendo que no era, le digo, oye, perdona, creo que no, se lo dije así, creo que no eres un CEO real, tú eres un fake CEO, se lo dije así.
Y él ya se puso nervioso, pero todavía continuaban. Mira hasta qué punto seguía el ataque. Dice, no, hacemos un Zoom. ¿Cómo que hacemos un Zoom? Un Zoom. Iban a suplantar la identidad. O sea, una cosa es el WhatsApp, que es fácil, ¿eh? El WhatsApp. También el número de teléfono es fácil suplantarlo, porque hay programas que tú puedes suplantar un teléfono por otro teléfono, con lo cual puedes marcar desde un número y está apareciendo otro número. La foto es fácil de suplantar. Pero me iban a hacer un Zoom en el cual, con programas de inteligencia artificial, yo iba a ver al CEO mundial, que le conozco personalmente, hablándome. Imagínate que te lo están diciendo. En ese caso, no es que yo me hubieran echado por fraude, es que puede que si era real me hubieran echado por la otra cosa, ¿no? Entonces, ahí yo, ¿qué ocurre? Ese Zoom no llega a hacerlo porque ya había hecho una contratación, posterior. Con lo cual, lo que quiero decir es que cuando en los ataques dirigidos, en este tipo de ataques, primero te investigan muy bien, te perfilan muy bien, saben cómo es una estructura de una empresa, saben a quién atacar y encima están utilizando herramientas de inteligencia artificial que lo peor, fíjate que yo trabajo en ciberseguridad y yo me di cuenta, pero una persona que habitualmente no trabaja en ciberseguridad, le aparece en un Teams, le aparece en un Zoom, en remoto, una persona que es su jefe y te dice, haz esto, ¿qué vas a hacer? Esto. Y eso es un problema que tenemos en este momento con la inteligencia artificial que está abriendo unos vectores de ataque impresionantes. Gracias a Dios, esto no ocurrió, por eso ha dicho que no fue exitoso para mí, no fue exitoso para el otro. Pero aún así lo ha seguido intentando 2 veces. Yo ya es que ya no sé cómo lo... Muchas gracias, Javier. Bueno. Muchas gracias. Gracias por la conferencia. Bueno, pues... Señores, señoras, muchas gracias por estar aquí y pasar junto con nosotros este calor que tenemos. Cualquier cosa, adiós. Gracias.